Que las bendiciones de Cristo en el del pacto sean sobre todos ustedes. Para esta ocasión les expreso mi aprecio y agradecimiento por el respaldo y el esfuerzo que han estado llevando a cabo, haciendo en pro del proyecto de la gran carpa catedral y el esfuerzo que continuarán haciendo hasta que sea levantada esa gran carpa catedral. Las cosas de Dios están prometidas en su palabra por el Espíritu Santo a través de sus diferentes mensajeros que Él envía a la tierra. ¿Cuántos pensarían que sería posible lo que Moisés dijo de construir un tabernáculo en el desierto? Pero era la palabra de Dios y se llevó a cabo. Era para la presencia de Dios estar allí en medio del pueblo. El cristianismo también tiene una promesa de que ha de tener una gran carpa catedral en algún país, en algún lugar, y eso va a hacerse una realidad. Habrá un pueblo que creerá esa promesa y trabajará para que se haga una realidad. Y no le prestará atención a cualquier persona que diga que eso es imposible o que no es el plan de Dios. Pues ya fue dicho de parte de Dios y por consiguiente va a hacerse una realidad. Y fue vista la columna de fuego en ese lugar. Y el ángel que acompañaba al reverendo William Branham también estaba en ese lugar. Por lo tanto, es un plan divino, un programa divino. Y en algún país habrá un grupo de personas que creerán esa promesa y trabajarán en favor de esa promesa para que se haga una realidad. Esas personas conquistarán por la fe esa promesa. No una fe pasiva, sino una fe activa. Una fe de acción. O sea que recuerden que la fe sin obras es muerta. No es solamente decir yo creo esa promesa, sino trabajar, mostrando que la cree, trabajar en pro de esa promesa para que se haga una realidad. Cuando el reverendo William Branham habló de esa promesa en el libro de los sellos y otros mensajes anteriores, por allá desde la década del 50 o antes, está hablando de esa visión. Y dice en el libro de los sellos que el ángel le dijo que ahí sería la tercera etapa, eso será la tercera etapa, y no se lo dirás a nadie. Sin la tercera etapa no habrá fe para ser transformados y raptados, no habrá ni siquiera bendición para las personas en el día postrero. Del cumplimiento de esa promesa depende la iglesia del Señor Jesucristo. Para obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la sede del Cordero, dependen los que están en el paraíso para la resurrección y dependen también los judíos. La gran carpa catedral que fue vista por el reverendo William Branham tiene grandes bendiciones para el pueblo hebreo, para los judíos. Por lo tanto, es importante para la iglesia del Señor, para todo el cristianismo y para el judaísmo, y aún para los que están en el paraíso, que ya partieron, gentiles o de la iglesia, del cristianismo o del judaísmo. Para todos es importante. Cuando se ve Moisés por el desierto
luego de su llegada con el pueblo al monte Sinaí. Y luego Dios le muestra que hay que construir un tabernáculo, una carpa, donde va a estar la presencia de Dios. Y después encontramos a un hombre, Moisés, con un tabernáculo y un pueblo siguiéndolo. Hubo muchos problemas, porque nunca las cosas de Dios son fáciles. Pero allí estaba Dios presente con Moisés y el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, la heredad de Dios. Allí estaba la bendición para el pueblo hebreo, en aquel tabernáculo, en el cumplimiento de aquella visión que Dios le dio y que Moisés la pudo hacer una realidad. Estaba la bendición para Moisés y el pueblo hebreo, porque estaba allí la presencia de Dios. Para el tiempo final o día postrero será una realidad la visión de la carpa catedral que vio el reverendo William Branham, y ahí va a estar Dios. Ahí va a estar la presencia de Dios, la bendición de Dios para la iglesia, para el cristianismo, para el pueblo hebreo y para todos los seres humanos. Tan sencillo como eso. Ahí van a estar los ministerios correspondientes. Porque no puedes cumplirse una promesa como esa si no está el ministerio que va a operar en ese lugar. O sea que tiene unos requisitos. Y como eso es, el cumplimiento de esa promesa es algo tan sagrado, pues no fue dada mucha información para que nadie pueda imitar. Aunque saldrán siempre algunos tratando de cumplir esa promesa, pero no tendrán ciertos detalles que solamente Dios le va a dar a aquel que tiene que llevar a cabo esa labor con el pueblo que estará con él. Tan sencillo como eso. Y ahí será que se cumplirá la tercera etapa, ahí será que Dios hará en una forma plena lo que vimos en parte manifestado en el reverendo William Branham. Ahí será la bendición grande para los creyentes en Cristo. Porque la tercera etapa es para la iglesia novia del Señor, o sea, los que van a ser transformados, para las que son las vírgenes prudentes, para las insensatas que no tienen aceite, cristianismo o cristianos o profesantes sin el Espíritu Santo, para el mundo también, no para salvación, sino como testimonio, y el mundo va a ver esa manifestación de Dios, van a recibir beneficios también, pero ya no es para salvación. Habrá salvación para los familiares de los creyentes, por la oración de los creyentes en favor de sus familiares. Y habrá bendición para el pueblo hebreo también, para los judíos. Ahí es que está la bendición grande para los judíos. No hay otra bendición más grande para los judíos que la que va a salir en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral. Ahí va a estar el ángel que le apareció a Moisés y que libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés. Por lo tanto, ahí va a estar la bendición grande para los judíos. Y por eso, trabajar en pro de esa promesa divina es trabajar en favor de las vírgenes prudentes, en favor también de las vírgenes insensatas, en favor del pueblo hebreo también y en favor de la humanidad. Por lo tanto, es muy importante esa labor para toda la humanidad. Y la tercera etapa, el reverendo William Branham, cuando escuchó la voz de Cristo hablando, esos 7 truenos,
que es la voz de Cristo hablando consecutivamente en medio de su iglesia, en el día postrero, en una etapa más alta que la séptima etapa de la iglesia. Dice que cuando él escuchó, eso estaba en un idioma desconocido para él. Por lo tanto, no era inglés. Tan simple como eso, era otro idioma. Por lo tanto, en algún lugar donde hablarán otro idioma que no es el inglés como idioma principal, se va a hacer una realidad la visión de la carta, tan simple como eso. Y serán bienaventurados todos los que habrán respaldado ese proyecto divino. Es un proyecto divino. Y lamentablemente los que no lo hayan respaldado, pues habrán perdido una bendición grande de decir, yo creí y respaldé ese proyecto. Y los que le hayan hecho la guerra a ese proyecto, pues al final se encontrarán que estuvieron peleando en contra de Dios y el programa de Dios para su tiempo. Por eso es que el reverendo William Branham dice en un mensaje en una ocasión algo muy importante que todos debemos conocer para que así no nos encontremos luchando en contra de Dios. Porque si algo es de parte de Dios, nadie lo puede impedir. Y entonces los que luchen en contra de ese programa se encontrarán luchando en contra de Dios. El consejo de Gamaliel allá fue a los líderes religiosos: dejen esos hombres tranquilos, a los apóstoles, porque si esta obra es de Dios, no la van a poder detener ustedes. Por lo tanto, dejen esos hombres tranquilos. Si no es de Dios, se va a desaparecer, como pasó con otros líderes que se habían levantado diciendo que eran enviados de Dios, mensajeros de Dios. Pero si esa obra es de Dios, vean, tengan cuidado, no vaya a ser que se encuentren luchando en contra de Dios. Y entonces pues las cosas van a ser difíciles para esas personas. ¿Por qué? Porque ¿quién puede luchar en contra de Dios y obtener la victoria en contra de Dios? No hay nadie. Por lo tanto, es mejor ser hallado trabajando, luchando en favor del programa de Dios, aunque haya problemas, dificultades, pero cada uno haciendo el esfuerzo por que se haga realidad lo que Dios ha prometido. Miren un consejo que da el reverendo William Branham. Dice, página 150 del libro de citas, párrafo 1342, dice: esto es siempre en esta forma. No importa lo que diga la persona que sea en contra del programa de Dios, de la palabra que Dios ha prometido para ese tiempo. No importa que sea importante la persona, eso no tiene importancia. Lo importante es Dios y su programa. Dice: y esa promesa de la carpa catedral, eso es así, dice el Señor, eso no va a fallar. Y eso ha estado siendo hablado por muchos años. Pero mira, dice, pero nuestro pastor, o sea, que dice que tal cosa, eso no es así. Dice, no me importa lo que dice tu pastor, no me importa lo que digo yo.
o dice cualquier otra persona, si es contrario a la vindicada palabra de Dios, de la hora, el tiempo, el mensaje y así sucesivamente, olvídelo, quédese lejos de eso. Lo que sea contrario a la palabra de Dios, a lo que Dios ha prometido, no le dé oído. Quédese con lo que está hablado, lo que está prometido para su tiempo, y quédese en el mensaje del tiempo, de la edad que a usted le toca vivir. No puede decir, Noé fue un hombre de Dios, un profeta de Dios, un profeta grande, un profeta dispensacional. Por lo tanto, vamos a hacer un arca, porque con estos cambios climáticos están habiendo muchas inundaciones en Venezuela, en Colombia en estos días, México también y otros países, y luego también en otros países de otros continentes. Así es que cualquiera pensaría, lo mejor es tener un arca, porque se están ahogando muchas personas. Pero ese fue el programa de Dios para el tiempo de Noé, el cual es tipo y figura del programa que Dios tiene para nuestro tiempo. El mismo Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. O sea que será un tiempo paralelo a aquel tiempo, y como en los días de Lot, un tiempo paralelo al de los días de Lot. Por lo tanto, en aquellos días, Noé, hubo un profeta dispensacional llamado Noé, que tenía la revelación de Dios para ese tiempo, de cómo escapar del juicio que vendría en ese tiempo. Y escaparon. Y en el tiempo de Lot, hubo un profeta dispensacional, Abraham, que estaba fuera de peligro, estaba allá en la montaña. Y así por el estilo siempre hay un mensaje de parte de Dios, porque Dios no hace nada sin que antes lo revele a sus mensajeros, sus siervos, sus profetas, y no envía juicio al mundo sin antes avisar que lo va a enviar, y lo avisa por medio del profeta que Dios tenga para ese tiempo. Ahora ya les leí que cualquier cosa que sea contrario a la palabra, que sea contrario al programa de Dios que Él tiene para el tiempo en que uno vive, no se le presta atención. Yo creo la palabra, creo las promesas de Dios para nuestro tiempo. Seguimos adelante trabajando en el programa de Dios hasta que todo el programa de Dios se haga una realidad. Seamos transformados, los muertos en Cristo resucitados, y nos vayamos con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Y siempre pues orando por los hermanos, por los ministros, orando por nuestros semejantes, no peleando con las demás personas, amándolos con toda nuestra alma y orando por ellos. Siempre en amor divino, actuando. Y así obtendremos la victoria y obtendremos por consiguiente toda promesa que Él ha hecho para su iglesia, para este tiempo final. Y el pueblo hebreo también recibirá la bendición que Dios ha prometido para el pueblo hebreo, para Israel. Del cumplimiento de esa gran carpa catedral va a depender, o depende Israel, y depende el cristianismo también. Y depende toda la humanidad. Porque es que Dios va a dar una bendición grande, y ya dijo dónde la va a dar, en una gran carpa catedral. Así es que en algún lugar va a hacerse una realidad. Y yo quiero que Dios me encuentre a mí del lado de su programa, del lado de lo que Él ha prometido, trabajando en ese programa.
Ya hemos estado escuchando por muchos años la palabra y ya debemos conocer, entender todas estas cosas. Ya debemos de estar bastante maduros en el conocimiento de todas estas promesas. No sea que se nos pase por encima la bendición de estar dentro de ese programa y luego estemos lamentándonos, pero yo no sabía o no pude comprender. Entienda o no entienda, Dios lo va a cumplir, ya Dios lo prometió. Pero si lo cree, si no lo entiende, pero lo cree, pues va a trabajar. Yo sé que está prometido, es así, y lo que no entiendo ahora, pues lo voy a entender después. Si no lo puedo entender ahora, cuando esté cumplida esa promesa, pues lo voy a entender. Voy a ver que todo lo que fue prometido se ha hecho una realidad. Así es que es importante que nosotros estemos firmes siempre en lo que Dios ha prometido. Estemos firmes en la palabra de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Hay una parábola muy importante que se encuentra en San Mateo capítulo 13, versos 34 en adelante. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El tiempo del trigo madurado. Y ahora el trigo tiene que madurar con la luz del sol del día postrero, porque no hay otra luz, la luz del día postrero, porque estamos en el día postrero, y por consiguiente con la manifestación de Dios para el día postrero es que maduramos, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y así es que tenemos la promesa que vamos a madurar. Por lo tanto, busque la palabra prometida para nuestro tiempo. Ya sabemos en la forma que viene siempre la palabra, viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, viene el mensajero del tiempo en que la persona vive, y a través de ese mensajero pasa al pueblo de Dios, y no tiene dos nunca a la vez, porque se pelean el uno al otro. Y si sucede
que el pueblo quiere que haya dos, pues entonces se divide el pueblo. Y siempre recuerden una cosa: el que no es mensajero va a tratar de destruir al que es el mensajero. Pero recuerden una cosa: simiente no persigue simiente. Más bien, cuando se encuentran dos simientes, recuerden que la buena simiente son los hijos del reino. Cuando se encuentran dos simientes, pues son familia, han venido del cielo y no se pueden perseguir el uno al otro, porque estarían haciendo daño a la familia de Dios. Tienen que trabajar unidos con los demás hermanos y promoviendo el amor y la paz entre los demás hermanos. El fundamento es la palabra de Dios. No se salga de la palabra, siga adelante siempre, porque estamos en la etapa en que estamos madurando por medio del sol de justicia Cristo, alumbrándonos el corazón y la mente y el espíritu con su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud, salvación. Malaquías capítulo 4, verso 2. Esa es la luz, el sol, que estará madurando el trigo en este tiempo final. No hay otra forma para el trigo madurar. Por eso en las plantaciones de trigo no se lleva el trigo antes de tiempo para meterlo en un horno allá para que madure, porque más bien lo queman, lo dañan. El trigo, la plantación de trigo tienen diferentes etapas: la de preparar el terreno, la de sembrar la semilla de trigo, la de cuidar para que se mantenga bien, y luego, para el día postrero, el tiempo para el trigo madurar. Y luego, la cosecha. El Hijo del Hombre envía a sus ángeles, ¿para qué? Para recoger el trigo. Estamos en el tiempo final. Yo estoy esperando mi transformación. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también, porque es una promesa no solamente para mí, sino para todas las personas creyentes en Cristo. Es la iglesia del Señor Jesucristo la que tiene la promesa de una resurrección de los muertos creyentes en Cristo, una transformación y luego ir al cielo a la cena de las bodas del Cordero con el Padre Celestial y Jesucristo. Estamos ya en el tiempo final, en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y tenemos que estar bien agarrados de la palabra de Dios. Recuerden que en todas las etapas de la iglesia, los creyentes han sido probados para si eran verdaderamente creyentes en el mensaje de su tiempo o eran solamente seguidores de un hombre o seguidores por emoción. La persona tiene que estar bien fundamentada en la palabra de Dios y ser un creyente en el mensaje que Dios trae
en cada tiempo por el hombre asignado para cada tiempo. Por lo cual, entonces estamos siguiendo la palabra. Eso es lo que nos interesa del instrumento que Él tenga para el tiempo en que nos toca vivir. Es la palabra. Y la palabra es la que nos perfeccionará el Espíritu por medio de la palabra y obtendremos esa fe, esa revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así es que firmes siempre la palabra en el mensaje de Dios para nuestro tiempo y trabajando siempre en la obra del Señor. Siempre hubo, hay y habrá problemas en medio de la humanidad, en medio de las naciones, en medio de las religiones y por consiguiente en medio del cristianismo también, como los hubo y los hay en medio de todas las religiones, como los hubo también en medio del pueblo hebreo en el desierto, el pueblo que salió con Moisés de Egipto. Pero luego en Deuteronomio capítulo 8 Dios dice que los hizo pasar por esas etapas para probarlos, para ver si guardarían la palabra o no. Y muchos no guardaron la palabra y se convirtieron en enemigos de Moisés, y Dios tomó eso como enemigos del mismo Dios, porque Moisés era el instrumento de Dios para el pueblo hebreo. Moisés es el hombre más humilde de todo el pueblo. Es lo que dice la Escritura, que era el más humilde de todos, el más sencillo. Moisés es el hombre grande de la dispensación de la ley. ¿Por qué? Porque Moisés estaba el más grande, que es Dios. Apareció en el monte de la transfiguración con Jesús juntamente con el profeta Elías. El tiempo del trigo madurar. Esa es la etapa o edad en que estamos viviendo. La edad de oro, la edad de la piedra angular. La edad que es paralela al tiempo de Noé, al tiempo de Abraham, al tiempo de Moisés y al tiempo de Jesús. Estamos en la etapa más gloriosa de todas las etapas del cristianismo, esperando en esa etapa llegar a madurar plenamente, para llegar a la perfección, llegar a nuestra transformación y los muertos en Cristo a la resurrección en cuerpos eternos. El tiempo del trigo madurar. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del tiempo del trigo madurar. El tiempo de yo madurar. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Es para todos ustedes que están presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de internet en diferentes naciones.